Listo, Jimmy, podemos comenzar. Vale, 1, 2, 3, nos lanzamos. Muy buenos días a todos y todas las personas que nos acompañan en el marco de este 8º Coloquio Internacional de Masculinidades. Habla con ustedes Jimmy Tellería de SISTAC Masculinidades Bolivia. Para mí es un gusto moderar esta mesa número 30, Masculinidades y Políticas Públicas. Hoy tendremos la oportunidad de contar con varias exposiciones en torno al tema de masculinidades y políticas públicas. Entonces, lo que vamos a hacer es dar 15 minutos por participante para que tengan su presentación y las preguntas se las puede ir haciendo a lo largo de las presentaciones a través del chat interno y también a través de la participación que tendremos a la finalización del conjunto de presentaciones para poder dialogar con los panelistas. Nuevamente, un gusto para mí ser parte de esta iniciativa y tener la oportunidad de moderar esta mesa. ¿Quiénes nos acompañan el día de hoy? Pues básicamente tenemos como expositores a Fabio Araujo, tenemos a María Alejandra Val, a Gerardo Iván Martins Vizcaíno y esperamos que se sume Óscar Emiliano Laguna. Entonces, vamos a comenzar con la primera presentación. Es una presentación, un trabajo realizado en un equipo de 2 personas, Fabio Araujo Oliveira y Nadia de Jesús Santos, de la Universidad Estatal de Campinas, Brasil. El título de la presentación es El discurso sobre masculinidad tóxica en una campaña publicitaria gubernamental. Bienvenido, Fabio, un gusto tenerte en sala y tenemos 15 minutos. Yo te aviso 2 minutos antes en el chat interno. Gracias. Bom dia a todos e a todas. Esse trabalho que eu vou apresentar é resultado de uma pesquisa que eu e Fábio estamos desenvolvendo, que começou a partir do meu trabalho de pesquisa. Como na minha pesquisa de doutorado, eu faço doutorado na Unicamp e a minha pesquisa de doutorado está voltada para políticas públicas e violência contra mulheres. E aí, a partir dessa pesquisa, notamos que há algumas políticas públicas em combate à violência contra mulheres no intuito de refletir, de repensar as masculinidades, já que existe nos estudos que as masculinidades tóxicas, a masculinidade tóxica tem levado à violência contra mulheres. Então, esse trabalho surge a partir dessa perspectiva, a partir do trabalho de prevenção, de combate à violência contra mulheres, identificamos que há campanhas publicitárias do governo da Bahia, que é onde eu tenho desenvolvido minha pesquisa, para que haja ao combate à violência contra mulheres, há campanhas ao combate à masculinidade tóxica. Então, eu trago aqui alguns dados sobre feminicídio na Bahia, que foi a partir desse aumento de feminicídio no estado da Bahia que surgiu essa campanha de masculinidade contra a masculinidade tóxica, de reflexão sobre a masculinidade tóxica. Então, nós temos aqui, em 2017, 74 mulheres foram vítimas de feminicídio, 2018, 76, 2019, 101 mulheres, em 2020, 113 mulheres, e em 2021 houve a redução, foi para 93 mulheres. Disculpa, o que nós temos notado... Oi? Desculpa, Nadia. Hola, não estão passando tus diapositivas. Não está passando o slide? Não. Aqui, está no qual? Não está na imagem, não? Com os dados do feminicídio? No, en tu computador sí, pero en la pantalla no están pasando. Ai, agora o que eu faço aqui? Deixa eu voltar aqui. Ainda não está passando. Deixa eu fechar. No. Bajaron las diapos, pero en pantalla no está cambiando. Ahora sí ya cambió, pero no es... Ahora sí. Sí, ahora sí. Muchas gracias, Nadia. Pronto. Então, nós temos aí, um aumento entre 2019 e 2020, um aumento significativo de número de feminicídio na Bahia, e os dados apontam que a maioria dessas mulheres que são vítimas de feminicídio na Bahia são mulheres negras e de classe social baixa e
que a sua faixa etária é entre 30 e 49 anos e foram mortas por companheiros ou ex-companheiros. A partir daí, em 2019, né, a partir desses dados, né, desse aumento de 2019, o governo do estado da Bahia ele lançou a campanha Nova Masculinidade, né, que com o objetivo de sensibilizar a população para o combate à cultura machista, que tem como efeito a violência contra mulheres e a produção da masculinidade tóxica, por exemplo. É uma campanha de enfrentamento à violência contra mulheres que faz parte da ação Respeita as Minas e marcou os 8 anos da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, que foi criada em 2011. Então, essa campanha foi criada em 2019 e com o objetivo de combater a violência contra as mulheres, mas levando a população como um todo a refletir sobre a existência de uma masculinidade tóxica que leva a violência do homem contra si mesmo e contra a mulher também. Então, essa campanha faz parte de um projeto, de uma política de Estado que tem no governo, no Estado da Bahia, que se denomina Respeita a Mina, que são várias ações que são desenvolvidas no intuito de combater a violência, do enfrentamento à violência contra as mulheres. E aí, a partir daí, o trabalho é desenvolvido a partir da perspectiva teórica da análise do discurso de Michel Pechet, que foi desenvolvida na França, né? E a gente trabalha aqui no Brasil. A minha pesquisa de doutorado meu trabalho é em linguística, né? E a gente faz dentro de linguística, nessa perspectiva teórica da análise materialista do discurso, e a gente observa como essas questões essas masculinidades, essa questão da violência contra as mulheres, elas se materializam na língua. Então, como corpus dessa pesquisa, nós temos 3 imagens fixas, né, da campanha publicitária. Essas campanhas elas circularam tanto na mídia, nas redes sociais, quanto foram colocadas em outdoors em várias cidades do interior da Bahia. Não se restringiu apenas às redes sociais, mas elas foram colocadas em outdoors que são em cidades do interior da Bahia, que são onde os dados apontam que há maior número de feminicídios no estado. E aí eu trago aqui uma das peças que foram analisadas. A campanha é composta de vidas, de peças que foram colocadas na mídia e outdoor, em busdoors também. Aqui nós temos os governos, né, têm o hábito de colocar as peças em pontos de ônibus, o que chamamos de busdoors, que são colar nos fundos dos ônibus também, em todos os lugares que há a circulação de pessoas, bastante circulação de pessoas. Então, essas campanhas Nadia, elas foram colocadas. mil disculpas, no pasan Não las tá. diapositivas. Seguimos con la de la estadística de feminicidios en Bahía. Oi? Ah, ainda tá. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Y si la podrías poner en compartir en pantalla completa, por favor. Ahí está agora? Se ve la diapositiva con la imagen de la campaña, pero si puedes poner en compartir pantalla completa. Deixa eu ver aqui. Não está em tela completa, não? Eu cliquei aqui em tela completa. No todavía. Ai, que coisa. En la opción Zoom, si puedes colocar compartir pantalla completa, no solo en el PowerPoint. Deixa eu colocar aqui. ¿Foi agora? No modifica. Pero bueno, podemos seguir con la presentación. Estamos con la imagen de uma peça publicitária, não é isso? Exacto. Pronto. Então, aqui, essa é uma das peças que foi publicada, né, que foi divulgada, né, em outdoor e na mídia, que tem imagem de uma mulher, né, com a silhueta na mão na boca, e assim, antes do tapa, o machismo, antes do machismo, a masculinidade tóxica.
E a partir daí nós fizemos a seguinte análise. Aqui a silhueta de uma mão vermelha é significada em relação às enunciações. Antes do tapa, o machismo. Antes do machismo, a masculinidade tóxica. Se é a mulher que apanha, e se antes do tapa ao machismo, então a mão que bate é de um sujeito machista, que predominantemente são homens nos casos da violência contra a mulher. O homem está apenas sugerindo na silhueta, enquanto que a mulher é representada com seus traços físicos, que sugere ser uma mulher branca, materializando o sentido de que, embora dados apontem que as maiores vítimas de violência doméstica são mulheres negras, qualquer mulher pode sofrer algum tipo de violência, pois ela ignora fronteiras de classes sociais, de grau de industrialização, de renda per capita, de distintos tipos de cultura. Antes do tapa, o machismo, como na imagem 1, há uma relação de temporalidade fundamental para a significação do texto ao marcar uma anterioridade. O que explica o tapa, em uma relação metafórica, significa a violência física, é o machismo. O machismo vem antes da agressão, ou seja, a construção discursiva e social do que é ser um homem macho, em dadas condições de produção, antecede e é atualizada pela performance do sujeito agressor. Considerando o contexto histórico, é possível relacionar a imagem 1 com a imagem 2. O controle do homem sobre a mulher não pode ser tão eficaz a ponto da mulher sofrer violência física e se calar. E a gente pensa, como o machismo significa opinião ou atitudes que discriminam ou recusam a ideia de igualdade dos homens entre as mulheres, no discurso da democracia e dos direitos humanos, por exemplo, ele é tóxico. Como o machismo significa ser macho e nos outros processos históricos, macho foi associado a demonstração exagerada de valentia, excesso de orgulho do masculino e expressão intensa de virilidade, por exemplo, então o machismo é tóxico, pois tais atributos sempre estiveram ligados à prática da violência de diversas formas. E a prática de violência é combatida em diversos discursos em nossa formação social. Nas condições de produção da nova masculinidade, que é o nome que foi denominado a campanha, tornam-se mais evidentes os efeitos dos novos estudos da masculinidade na construção dos sentidos da campanha. São sentidos que querem se instalar na memória, que lutam para sobreviver em meio à ideologia do machismo tão forte. Então, qual é o intuito da campanha? É levar essa reflexão de que há uma masculinidade tóxica que prejudica o homem, né, o próprio homem, e assim como a mulher. E que a refletir também que há novas masculinidades e que a masculinidade não é homogênea, que há uma masculinidade que é tóxica, mas que há outras masculinidades. E como o que deve ser feito, né, digamos assim, para que essas novas masculinidades sejam afloradas e que essa masculinidade tóxica seja combatida. E como considerações, nós analisamos o trabalho ainda está em desenvolvimento, mas já publicamos um artigo discutindo essa questão, e a partir daí nós começamos a refletir também sobre essa masculinidade tóxica, se porque a campanha ela coloca a masculinidade tóxica também como homogênea. Mas quando a gente pensa a questão de raça e classe, a interseccionalidade, será que essa masculinidade tóxica ela se apresenta da mesma forma para os diferentes homens? Ela atravessa todos os homens que apresentam a masculinidade tóxica, ou a masculinidade tóxica é vista em todos os homens da mesma forma? E aí a gente está levando a nossa pesquisa agora para pensar sobre essa questão. Como o tóxico atravessa os homens? E aí a gente tem pensado em analisar discursos mesmo, por exemplo, de homens de classe média baixa, homem da classe média, e homens negros e homens brancos, porque a gente nota assim que, por exemplo, há um vídeo que circula que o homem considera como masculinidade tóxica, né, a não presença junto ao filho, não dialogar junto ao filho. Mas o tóxico que apresenta
a não ter essa interação de conversar, de ter o contato com o filho, de abraçar, de dizer que te amo. Isso é visto como tóxico, né, em determinado contexto. Mas na campanha publicitária, o tóxico da campanha publicitária é um tóxico que leva à agressão. Né? E quem são esses homens que são atravessados por um tóxico que leva à agressão? E quem são esses homens que são atravessados por um tóxico que naturaliza o não dizer eu te amo, porque homem não chora, porque homem não pode demonstrar sentimento? Então, a gente tem levado nossa campanha a refletir sobre essas questões, né? E pensando em políticas públicas do Estado, quem são esses homens que estão mais atravessados, né, por um tóxico que leva à agressão? E quais são as... E o que está faltando, né? Será que é porque o Estado não está nesses espaços, né? E quais são as políticas públicas que estão sendo desenvolvidas para além de campanhas publicitárias, né? Para que haja uma mudança de fato nessas masculinidades. Então, com Nadia, considerações... Oi? no, disculpa, no pasaron tus diapositivas, pero si ya estás llegando a las conclusiones y recomendaciones, ¿podrías, por favor, ponerlas en pantalla? Eu vou tentar colocar aqui, já que não está passando, né? Deixa eu ver aqui. Consideraciones. Foi? Perfecto. Isso. No processo da produção dos sentidos, a circulação está relacionada aos percursos dos dizeres. No caso de análise, a circulação se dá através de peças publicitárias postas em espaços públicos da capital e de cidades do interior da Bahia, lugares com grande movimento de pessoas. A campanha Nova Masculinidades é um acontecimento na memória, no tecido social, se referir tanto à chamada masculinidade tóxica, quanto à possibilidade de outras masculinidades. Então, na perspectiva que nós trabalhamos da nosso discurso, então, a construção, né, a circulação de uma campanha publicitária que tem como foco refletir sobre as masculinidades é um acontecimento na memória, no tecido social. Entretanto, essa campanha ainda ela é solitária, porque a gente entende que para combater a violência contra as mulheres é preciso que haja uma discussão, um debate sobre essas masculinidades, né? A reflexão, o trabalho precisa ser desenvolvido a partir daí. No entanto, essa campanha ainda é algo isolado, né? Não há outras ações frequentes assim no sentido de reflexão, de pensar, de refletir sobre as masculinidades como política pública. A ampla circulação no sentido sobre esse problema histórico na sociedade brasileira é necessária para promover reflexões críticas sobre o assunto, o que pode propiciar deslocamentos de sentidos e ressignificações, podendo chegar a mudanças de performance, de atitudes, né, de ações. É a possibilidade de mexer na memória, não é? É de pensar, de refletir, de mexer na memória e, consequentemente, ter novas ações. Então, essa campanha ela circulou também em espaços públicos das cidades do interior da Bahia, como eu pontuei, o que também podemos considerar como acontecimento, tendo em vista que a maioria das campanhas publicitárias do governo estadual para o combate à violência contra mulheres tinha como público-alvo a capital, principalmente no período do carnaval. Porque nós temos, né, a Bahia é um dos estados assim, que tem que é conhecido internacionalmente pelo carnaval, que ocorre todos os anos, né? Não tivemos nos dois últimos anos por causa da pandemia. Então, nós temos um fluxo muito grande de pessoas que vêm de outros estados e também do exterior. E o que acontece? Há um imaginário social sobre a mulher, porque nós somos o estado com a maior população negra fora da África, e há uma imagem de mulher fácil. Então, o que acontece? As campanhas publicitárias geralmente eram desenvolvidas de combate à violência sexual, mas agora nós temos essa nova vertente, né, de refletir sobre a masculinidade no intuito de combater a violência contra mulheres. E é isso, estou aberta ao diálogo. Peço desculpas aí pela essa dificuldade que eu tive de passar os slides. Estou à disposição.
Muchísimas gracias a Nadia, mil disculpas por las interrupciones, pero como no lograba pasar la diapositiva, le solicitábamos a Nadia que pudiera tratar de pasarla. De todos modos, las diapositivas van a estar también a disposición del público. Muchas gracias, Nadia. Este fue un trabajo desarrollado por Fabio Araujo Oliveira y Nadia de Jesús Santos de la Universidad Estatal de Campinas, Brasil. Nos ha permitido un acercamiento a una campaña desde el estado de Bahía en torno a la masculinidad tóxica y los costos e impactos que tienen en la vida de la población. Muchas gracias, Nadia, y dejamos abierta la opción de que se puedan hacer preguntas por chat interno y más tarde a través del diálogo que vamos a abrir. Bueno, ahora nos toca la segunda presentación y en esta oportunidad vamos de Brasil a la Argentina. Son las maravillas de esta tecnología que nos permiten reunirnos todos y todas aquí en nuestra Latinoamérica. Muchísimas gracias por estar con nosotros, María Alejandra Val. Ella es de la Universidad Nacional de La Matanza en Argentina y nos va a hacer una presentación en torno a las desigualdades por las que atraviesan los varones que viven en La Matanza. Muchas gracias, buenos días, 15 minutos María, y te voy avisando si las diapos van pasando regularmente. Ahí está. Bueno, buen día, gracias. A ver, bueno, ya no puedo pasar a la otra. Gracias. Las desigualdades por las que atraviesan los varones que viven en La Matanza. El trabajo es parte de una investigación en ciencias sociales, es parte de una maestría en investigación en ciencias sociales que realizo en la Universidad de Buenos Aires, y la metodología que utilizo es a partir de investigaciones que venimos realizando en la Universidad Nacional de La Matanza, que están dirigidas por la doctora Angélica de Sena y que, bueno, son proyectos ProINSEP, somos docentes, investigadores, que están relacionados con la cuestión social al comienzo del siglo XXI. Eso comenzó en el año 2017 y de allí voy a compartir los datos, ¿no? También hay otras dos investigaciones en contexto de pandemia. Entonces, en 2018 se realizó una investigación de tipo cuantitativa a partir de una muestra probabilística de hogares censales y dio como resultado 829 encuestas por hogar en todo el partido. De allí nos queda una visión de cómo está constituida el municipio de La Matanza, que les cuento que es uno de los más grandes de la provincia de Buenos Aires en términos de cantidad de pobladores. ¿Cuál es el déficit de este lugar? Viven en asentamientos, según organizaciones y según las investigaciones, más de 122 en este momento. Las personas tienen necesidades básicas insatisfechas, hay condiciones ambientales producidas por tosqueras, los barrios no tienen calles y las calles no están asfaltadas, no tienen los servicios básicos, las personas gastan más porque al no tener agua corriente tienen que comprar el agua potable, al no tener gas tienen que comprar la garrafa, la educación en el municipio es baja, el trabajo es informal, en fin. Existe una amplia gama de situaciones que muestran el gran déficit, ¿no? con el que viven estas personas, el que vivimos en La Matanza, perdón. Y en ese sentido, para Escribano, por ejemplo, esta situación mostraría un estado de precariedad de las condiciones de producción y reproducción de la vida. En ese marco, las intervenciones sociales que hemos relevado en 2018-2019 son del tipo nacional, provincial y municipal y están en esta filmina para quienes tengan ganas de revisarlas. ¿Cuáles son los indicadores que mostraron nuestras investigaciones? El 26% de las personas tienen entre 26 y 36 años, el 10% nació en otro país, lo cual muestra una variedad de personas que viven en este municipio, y el 46% nació en otra provincia de la Argentina, quiere decir que migraron hacia este municipio. Por lo general hablamos de personas casadas que tienen o una unión de hecho o se dicen a sí mismos los varones que son casados.
tienen hijos. Los varones tienen un 69,4% de los varones encuestados tienen hijos, y las cantidades de hijos están en esta filmina. La educación, un 48% tiene estudios bajos, y a pesar de lo que la gente cree, en esa investigación, en ese relevamiento de 2018-19, el 53% de ellos habían trabajado y lo habían hecho en el ámbito privado. Y se dicen a sí mismos como que tienen una estabilidad laboral permanente. También se dicen de ellos mismos que han trabajado 8 horas por día, de modo que se consideran empleados. En ese contexto, los programas que perciben los destinatarios del municipio de La Matanza son en su gran mayoría la Asignación Universal por Hijo, que es un programa social de atención a la pobreza. Los otros programas son menores, por lo menos en ese momento. Cuando le consultamos a los varones sobre si algún familiar percibe un programa social, ellos en el 83% responden que no. Cuando indagamos y vemos las encuestas de los 350 varones, dicen que 14 reciben programas sociales, los familiares reciben programas sociales. Entonces, de los 350 varones, solo 14 dicen que reciben un programa social. El resto son mujeres. El resto, los 291 varones, el 83% de los varones que viven en La Matanza, no acceden a un programa social de atención a la pobreza. Y ahí está nuestra primera revisión, ¿no? ¿Qué pasó en pandemia? En pandemia hicimos otros relevamientos, no de esa manera, sino a partir de una encuesta autoadministrada, probabilística online, en la que el 10% de los destinatarios del programa eran destinatarios del programa social, el 90% eran mujeres, y el 55% de las mujeres accedió al beneficio del IFE, que fue un programa que en la Argentina se dio a instancias de la CEPAL, que había propuesto que se ayude un poco más a los sectores más desfavorecidos. En tanto, de esas mujeres, el 94% percibía además la asignación universal por hijo anterior, ¿no? La que veníamos diciendo. El IFE solamente accedió el 44,3%. Todos estos últimos datos son del Ministerio de Economía de la Nación. ¿Qué pasó después de la pandemia? Volvimos a preguntar, ¿qué nos respondieron los varones? El 71,3% responde que no recibió ningún programa social, y el 81% considera que ningún miembro de su hogar recibe el programa social. Bien, ¿qué es la desigualdad? La falta de dinero, la falta de justicia social, la falta de derechos sociales y civiles, la falta de acceso a la salud, a la educación, la vivienda, la falta de acciones útiles que procuran la mayor felicidad al mayor número de personas posibles, la falta de eficacia en la organización de una sociedad. Kessler y Virgilio, dos investigadores sociales en la Argentina, ya en 2002 advierten que en el Reino Unido, basándonos en la definición de masculinidad, hay pocas probabilidades de que el rol de proveedor de los varones siga aquel que habían socializado, con el que habían socializado a los varones, siga presente, ¿sí? Los programas sociales consolidan, impulsan, fortalecen, modifican, expresan todo tipo de necesidades y transmiten un conjunto de acciones. Impulsan y fortalecen las condiciones de las mujeres y las incorporan al mercado del trabajo. Esto es muy pertinente. Pero además, mientras pasa eso, los varones pierden el lugar de proveedores exclusivos, sobre todo en los sectores populares. Los programas sociales diseñan una determinada estructuración social y una determinada configuración del orden social, y delimitan a núcleos de poblaciones y marginan a otros. Es el caso de los varones, que por estos guarismos que hemos presentado
no serían los que más reciben la atención del Estado respecto de la pobreza. En otros trabajos ya en 2018, antes de este, o dentro de este, pero en otra cuestión, desde la etnografía virtual ya habíamos observado que los varones no están presentes en el Estado cuando el Estado comunica los programas sociales, ni siquiera en las imágenes, no había ni varones conformando familia. Bueno, las políticas sociales vienen diciendo los investigadores acá en la Argentina que están feminizadas, ¿no? Y la ausencia de estos programas es una omisión en los términos de Oslag y O'Donnell. En la actualidad existe, por otro lado, en la Argentina y en las investigaciones que se vienen realizando, un subsidio en cada etapa de la vida de un sujeto pobre, y los receptores son subsidiarios de por vida, de modo que ya se está conformando casi en los términos de decena una nueva estratificación social. Las políticas sociales entonces se constituyen en los modos en que el Estado gestiona esta resolución de los conflictos sociales y consolida un ordenamiento y una geometría de los cuerpos en los términos de Escribano que obliga a algunos, cada vez más de los miembros de una sociedad, a la posición de asistidos, beneficiarios y subsidiarios. Al hacerlo, las instituciones generan un tipo de sumisión simbólica en los términos de Bourdieu, cuando está la política social o cuando no está, ¿sí? Cuando está omitida. En una sociedad en la que no todos los varones tienen el poder de que se les atribuye, en palabras de García Sojo, en estos términos tenemos que pensar en el varón blanco de clase acomodada, que sigue siendo la medida de la dominación. En tanto el varón pobre es cada vez más la medida de la exclusión y la expulsión. La masculinidad en la pobreza es una forma de estigmatizar a los sujetos que integran y es una forma de considerarlos peligrosos y delincuentes. Ese es el único modo que el Estado está revisando la presencia de los varones pobres en la sociedad contemporánea. De modo que si la masculinidad es una práctica social que involucra estructuras sociales, ¿qué pasa con el cuerpo de los varones y qué le pasa a lo que hacen, ¿no? Los programas sociales están impactando y generan emociones que corrompen la autoestima y operan en favor de las negociaciones que establecen entre varones y mujeres, ¿no? Bueno, la toma de posición del Estado tiene una influencia en las costumbres de los seres humanos. ¿Por qué los varones pobres no reciben un programa social de atención a la pobreza? ¿Por qué el Estado no diseña programas sociales de atención a la pobreza en los que se vincula a los varones? Nos preguntamos todas estas cosas y cerramos diciendo, ¿acaso los varones no son pobres? Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Alejandra Val, desde la Argentina, por la presentación. Muy desafiante tu última pregunta. De hecho, nos lleva a hacer una pequeña reflexión previa a la próxima presentación en torno a la generación de política pública para los hombres o la generación de política pública que beneficia a la población masculina. Y, por supuesto, la pregunta que María nos hace deberá ser una de las preguntas que empiece a motivar la reflexión que tendremos posteriormente. Muchísimas gracias, María, por la presentación. Los datos etnográficos y los datos estadísticos de La Matanza nos contextualizan sobre necesidades y realidades concretas y, por supuesto, nos llevan a pensar por dónde podemos ir gestando o desarrollando un lineamiento en torno a política pública desde una mirada de las masculinidades. Muchas gracias, María. Bueno, sigamos las presentaciones y otra vez esta tecnología nos lleva a la maravillosa posibilidad de ir a otro país y en este caso al norte de nuestra Latinoamérica, y nos vamos a México y ahí tenemos a Gerardo Iván Martínez Vizcaíno, Eduardo Enrique Cetina Bautista y Pablo Emanuel Flores Escobar, quienes de manera particular hicieron una reflexión en torno al acompañamiento de hombres que tienen sexo con hombres, que viven con VIH y compartiendo la vergüenza, culpa y machismo.
y tenemos a Gerardo Iván Martínez Vizcaíno para hacer la presentación. Gerardo, si usas diapositiva, te avisamos si no avanza, y si es un diálogo, pues nada, te voy a avisar a los 15 minutos para que podamos ir haciendo el cierre. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias. Buenos días a todas las personas que están. Voy a compartir mi pantalla. Ya. Primero que nada mencionar que esta investigación se coloca más allá de un trabajo de posgrado, se coloca dentro de la experiencia. Estos compañeros con los que lo hice, la investigación, colaboramos en asociaciones civiles haciendo este trabajo de acompañar personas de recién diagnóstico. Actualmente ya nos encontramos inscritos en otras instituciones que en el momento en el que lo mandamos no estábamos. Yo estoy estudiando el doctorado en salud pública, mi compañero Eduardo es estudiante de la maestría en ciencias sociomédicas de la Universidad de Guadalajara y mi compañero Emanuel se encuentra colaborando en la coalición mexicana LGBTTI más en estos momentos. Es importante primero mencionar el contexto desde el cual estamos partiendo con respecto a la respuesta en VIH. Han pasado ya 40 años desde los primeros casos que fueron identificados y a pesar de los avances tecnológicos, científicos y clínicos que nos ponen en un escenario donde la respuesta al VIH podría ser muy, muy eficiente, donde tenemos tratamientos de una pastilla al día, tratamientos que pueden ser de depósito, que se inyectan una vez al mes, con avances para poder diagnosticar a las personas en periodos muy cortos de 5 días, tenemos todo este escenario de ventajas científicas. Pero aún así tenemos una paradoja donde no podemos controlar esta epidemia en ninguna parte del mundo. No existe un país que haya erradicado o controlado por completo, independientemente de los objetivos que se han tenido. Chris Breyer hace un análisis, hace una reflexión a partir de estos 40 años y lo que plantea es que las condiciones de vulneración, las violencias que enfrentan los grupos, ciertos grupos que tienen una mayor carga de la enfermedad, son los problemas más grandes que se están enfrentando para poder dar una atención. Sin embargo, cuando pasamos al escenario en México, lo primero que tenemos que identificar es que México no tiene una epidemia generalizada en VIH, sino tiene algo que se llaman epidemias concentradas. Las epidemias concentradas son, lo que vamos a ver es que en la población general va a haber una cantidad extremadamente baja de la enfermedad, en este caso del VIH, pero ciertos grupos van a tener una carga muchísimo mayor de esta. En México, los hombres que tienen sexo con otros hombres, como una categoría mucho más amplia, son las que están teniendo la mayor carga de la enfermedad. Son uno de los grupos que tiene una de las mayores cargas de la enfermedad, no son el que más tienen. Los hombres que realizan trabajo sexual con otros hombres y la población trans, se ha visto en otros estudios en México que son los que mayor carga tienen. La sociedad civil en México, la respuesta en salud, que también eso lo tenemos que ver, cada país ha tenido una respuesta en salud diferenciada. Muchas de las veces puede ser fragmentada por distintos servicios, tanto públicos como privados, pero en México el papel que ha jugado la sociedad civil ha sido para subsanar ciertas carencias, para responder a necesidades que no ha estado respondiendo el Estado. Y una de las estrategias que han desarrollado son los servicios comunitarios, ofertar servicios que son los mismos que ofertaría los servicios de salud, pero desde las mismas comunidades y para las mismas comunidades. Y entonces se vuelven también espacios que vinculan a personas que están afectadas o que son miembros de la comunidad para que den respuesta a las cosas que no está dando el Estado, principalmente por la violencia que se puede llegar a enfrentar al acceder a estos servicios o también a la homofobia, a diferentes circunstancias que pueden ir enfrentando las personas. Existe una intervención que se desarrolló que es el acompañamiento de pares.
Si bien la navegación de pares o la asesoría de pares es una intervención que inicialmente se utilizó con personas con cáncer, cuando se traduce al VIH en México, lo que se propone es que una persona que vive con VIH, hombre, mujer, que ha asimilado su diagnóstico, que lo ha incorporado, que ha hecho una reflexión, que ha habido una aceptación de comienza a acompañar a las otras personas a través del continuo de la atención. ¿Qué entendemos por el continuo de la atención? Van a ser estos diferentes pasos por los cuales va a ir circulando la persona hasta llegar a la atención médica. Cada país puede tener modelos diferentes. Se utiliza como un marco de referencia para entender dónde las personas se pierden. Lo que vemos aquí es el continuo de la atención en México de VIH reportado por el Centro Nacional para la Prevención del VIH-Sida, del CENSIDA, que es el organismo federal que regula esta temática, que nos pone una mirada de en qué punto se van perdiendo las personas. Y esto es lo que genera que nosotros tengamos como objetivo el buscar reconocer las problemáticas y barreras que enfrentan los hombres que tienen sexo con otros hombres y que viven con VIH durante el diagnóstico, la búsqueda de atención, la asimilación de pero viéndolo también desde la teoría de género. Y esto lo hacemos considerando que las realidades que pueden tener los diferentes grupos o poblaciones claves van a ser diferenciadas por distintas condiciones de desigualdad, de discriminación, y consideramos que la perspectiva de género nos podía aportar más, ya que este grupo, los hombres que tienen sexo con hombres, principalmente ha estado representado por hombres gays o por hombres bisexuales. Si bien también puede haber hombres que no tengan esta identificación hacia estas orientaciones, de todas maneras, el grupo más grande comparte esta realidad sociohistórica de pertenecer a una comunidad. Y es por esto que nosotros decidimos separarlo en comparación con las mujeres que realizan trabajo sexual, los hombres que realizan trabajo sexual, las mujeres trans, las personas usuarias de sustancias inyectadas, que si bien pueden ser algunas realidades que atraviesen a estos hombres, nosotros nos enfocamos más en estos y las barreras que estos enfrentan. Como les mencionaba, esta idea del acompañamiento, nosotros lo que hicimos fue recuperar las experiencias de personas que realizaron acompañamiento de pares. No fue directamente de los usuarios, y esto debido a que las relaciones que nosotros teníamos, y como este trabajo no estaba más provocado por la labor que hemos hecho en otras asociaciones, pudimos convocar personas de diferentes espacios y con distintos antecedentes que hubieran realizado este acompañamiento. Esto con la intención de recuperar sus experiencias, que si bien no son de primera mano, sí nos dan una visión de las diferentes formas y espacios de los sistemas de salud. Como les mencionaba, la asesoría de pares es una intervención donde miembros de la misma comunidad van a dar este acompañamiento. Son, por decírselos de otra manera, van a ser la cara que va a enfrentar las barreras que puedan presentarles los servicios de salud. Porque otro de los elementos es que estas personas que van a hacer el acompañamiento de pares van a conocer los procesos de atención en salud. Situación que durante un momento de crisis puede ser un poco más complicado para la persona, pero este asesor par, al conocer los mecanismos institucionales, puede ir afrontándolos de una manera diferente y también siendo un soporte emocional. Entonces, se trabajó con grupos focales, con personas que tuvieran desde 2 años máximo 2 años de experiencia y mínimo que hayan tenido de 6 meses a 1 año acompañando personas. Estos grupos focales se realizaron de manera virtual porque había personas de diferentes estados, principalmente del Valle de México y del área metropolitana de Guadalajara, que son 2 de las grandes ciudades que tenemos en nuestro país. Esto aquí nada más mencionar un detalle. El Valle de México está compuesto por 2 estados, el Estado de México y la Ciudad de México, los cuales son el primero y el segundo lugar en casos acumulados de VIH en el país de manera histórica por reportes del CENSIDA, y el área metropolitana de Guadalajara, que es del Estado de Jalisco, el cual representa el 4º lugar en casos acumulados de VIH en México.
Lo que se buscó a través de estos grupos focales fue hacer reflexiones sobre las barreras que estuvieron enfrentando los usuarios, los momentos donde las personas tuvieron retrasos en la atención médica, y también fue el hablar de estos casos donde las personas llegaron a fallecer por estas mismas barreras. Todos estos elementos se categorizaron y se analizaron desde la teoría de género, se identificaron todas estas experiencias y se fueron agrupando en grandes categorías que nos permitieran hacer un análisis más específico de estos. La perspectiva teórica que se utilizó, como mencionábamos, es la teoría de género, donde lo que se plantea es que la construcción del género está dado a partir de un sistema social, pero este sistema social está basado en desigualdades. Tiene procesos históricos y sociales que pueden ser diferenciados, y si bien sí hay estándares hegemónicos sobre los cuales se ve a los demás individuos, generando condiciones que pueden tener como diferentes categorías u diferentes órdenes o niveles en la sociedad, que pueden recibir tratos diferenciados o comentarios que pueden ir cargando y moviendo esta dinámica. Estas desigualdades de género se van a ver reflejadas a través de la vida cotidiana. No los vamos a ver tan claramente porque van a estar tan interiorizados en la sociedad y tan asimilados como verdades que ya se viven, que esto también fue uno de los motivos para no recuperar directamente la experiencia de los usuarios, porque algunas de las vivencias que nosotros recuperamos como asesores pares se veían normalizadas o aceptadas o incluso hasta reforzadas por las mismas poblaciones que estaban pasando por este proceso de un diagnóstico reciente y de incorporación a servicios de salud. Lo primero que identificamos es que había dos grandes niveles o dos grandes dimensiones desde las cuales íbamos a ver estas barreras. Unas que eran las interiorizadas, donde principalmente los usuarios ya las habían asimilado, ya las veían como parte de, o las habían hasta normalizado. Y por el otro lado vamos a ver las del personal de salud o las estructurales, donde vemos una respuesta clara desde la institución que el personal de salud es replicador de esta. Pero al final vemos toda una institución, toda una estructura que tiene un posicionamiento que lo único que hace es facilitarle al personal de salud la posibilidad de replicar estas desigualdades basadas en el género y enmarcadas principalmente hacia los hombres que tienen sexo con otros hombres. Una de las principales que identificamos a nivel individual fue los sentimientos de vergüenza y culpa. Estos sentimientos de vergüenza y culpa implicaban que la persona, una de las frases que llegaron a decir los asesores pares es: eso me pasó por puta y por coger sin condón. Si bien, como decía, este trabajo se realizó principalmente con hombres que tienen sexo con hombres, esta autodenominación, esta categorización implica sí un juicio sobre sí mismo, pero también replica esta realidad misógina y machista que tenemos en México. También nos retrata estas formas de vincularse afectivamente y cómo pueden llegar a tener un peso en cómo se viven y cómo influyen en cómo las personas van a relacionarse, cómo las personas van a querer, cómo estos hombres van a querer y se lo van a creer aparte. Otra de las cosas que reportaban los asesores pares es que la palabra promiscuidad la escuchaban muchísimo, tanto de los consejeros y los usuarios. O sea, teniendo una palabra que no hay una dimensión, puedo tener relaciones sexuales con 10 personas o con 200 y en ambas me meto en esta etiqueta. Y esta etiqueta tenía este juicio y se ligaba mucho con el comportamiento sexual. A mayor número de parejas, la forma en la cual estoy teniendo el rol que asumo dentro de la relación sexual, todo esto se vuelve el riesgo, todo esto se vuelve la maldición o el resultado de que contraiga VIH, que esté expuesto a VIH. Entonces, se llegó a atender personas que tuvieron relaciones sexuales con diferentes personas, con múltiples parejas, y más allá de si la situación era una situación de riesgo biológico, hablando del riesgo epidemiológico, las personas se percibían a sí mismos en un nivel de preocupación, y el personal que realiza la prueba, los consejeros, en México tenemos una normativa que nos pide que haya
un proceso de consejería al realizar una prueba de VIH, donde alguien de personal de salud va a dar un acompañamiento, va a dar una explicación e información y va a entregar estos resultados. Y lo que veíamos es que también estos consejeros les permitía a la institución el poder replicar este discurso de justificado en el saber biomédico de la multiplicidad de parejas, pero al traducirse al otro, se volvían una carga, un prejuicio, y se volvían también formas o justificaciones para excluirse o para ser excluidos por los otros o para excluirse a sí mismo, que este es el otro elemento. Esta forma de culpa, vergüenza que empezaron a reportar, muchas de las personas que viven con VIH se imponen un autocastigo donde por todos estos sentimientos y acciones que tuvieron, que son desdeñables o negativas, se aislaban a sí mismos. Por el otro lado, que va ligado a este punto, venía esta frase de ¿quién va a amar a una persona con SIDA? ¿Quién va a amar a alguien que vive con VIH? Diciéndolo así porque no se consideraban merecedores del afecto. Si de por sí la construcción como hombres puede generar ya un distanciamiento y una percepción diferenciada de las formas de relacionarse, el incluir este componente de quién va a quererme, cómo voy a establecer una relación de pareja, profundizaba en sentimientos de soledad, de desesperanza, sin sentido, que podían desencadenar en otras decisiones o en otras crisis. También estaba el juicio sobre las decisiones. Si no me cuidé y ya sabía lo que me exponía, ya sabía lo que me podía pasar, toda la culpa, el castigo caía sobre estos. Por el otro lado, estos fueron los principales elementos que identificamos o categorías que tenían que ver con esta, y que también encontramos eco en algunas investigaciones, como la de Arturo Granados Cosme, con respecto a la homofobia internalizada. Pero por el otro lado, frente al sistema de salud, ¿qué fue lo que vimos? Bueno, la apariencia física de las personas también se volvía una barrera, las expresiones que podían llegar a tener. Y esto se justificaba en la lógica del personal de salud como situaciones es que por cómo se ve, tuvimos la historia de una persona con una apariencia queer, donde el médico le negó el tratamiento porque parecía que era drogadicta o que fuera a vender el medicamento y entonces no hay que dárselos. Entonces, la apariencia física, más allá de las problemáticas o la complejidad de la realidad social que enfrentaba el individuo, ya implicaba una barrera que al tener a estos asesores pares nos permitió mediar frente a esta situación. Otro detalle que veíamos era cómo el personal de salud también, a pesar de que el usuario o la persona le reportara que estaba teniendo un acuerdo de monogamia en una relación de pareja, el miedo, la preocupación, la duda eran palabras o conceptos que utilizaba el personal para implantar un miedo o actitudes homofóbicas ahí presentes, que actualmente con el tema de la viruela símica ha sido parte de la denuncia de cómo la negativa de México a comprar vacunas se ve como esta homofobia, xenofobia también, institucional o estructural. El personal de salud le llegó a informar a las personas sobre la posibilidad de la criminalización por la transmisión del VIH, pero no como un conocimiento general, sino con la intención de producir un miedo o para que detuviera su comportamiento sexual, porque identificaba el médico que la persona tenía múltiples parejas sexuales o había tenido, y en ese instante era como, si sigues teniendo sexo sin condón, puedes ir preso o puedes ir a la cárcel. Es importante que lo sepas. Entonces, estas ideas de miedo empiezan a aparecer a lo largo del continuo de la atención y en diferentes momentos, y lo que hacen es reafirmar o fortalecer estas creencias de vergüenzas, estas creencias de culpas, y también algo que se utilizaban, así como esta parte de la criminalización, era presentar escenarios desenlaces catastróficos, que si bien pueden pasar en la salud de las personas, la manera en la que se plantean, el hecho de si sigues teniendo sexo sin condón, puedes adquirir un virus que sea multiresistente. Y entonces se utiliza
el saber médico como un aparato de control o como un aparato de regulación y de poder sobre el otro. Ya nada más para terminar, el estigma y la homofobia y el machismo los podemos identificar a niveles estructurales y sociales y también a niveles individuales, siendo una de las principales barreras que enfrentan los hombres que tienen sexo con otros hombres, porque al ver esta homofobia, al ver estos elementos, también conllevan a tomar decisiones de abandonar la atención o de no querer continuar en los servicios o de tener miedo a ser juzgados, que consideramos que se requiere tener una mirada como a través del continuo y como una trayectoria donde las personas van a ir configurando y reconfigurando el significado del VIH. Y los servicios de salud es importante que consideren estos elementos, que no solamente lo vean desde el punto en el que se encuentran, si es el área de diagnóstico, si es seguimiento de atención de VIH o incorporación a servicios de salud, porque esta mirada reducida del personal de salud lo único que hace es no voltear a ver al sujeto cómo va a ir teniendo estas interacciones que van a tener implicaciones y solamente se le tacha de personas revoltosas, personas que son problemáticas y que no se les debería de dar la atención. El uso de la información médica, consideramos a partir de estas reflexiones que debe de hacerse una vigilancia, que es muy complejo que se realice desde el modelo médico hegemónico, pero que sí desde las experiencias comunitarias se pueden señalar cómo se hace el uso de estos saberes biomédicos, de políticas públicas para intimidar o regular a los hombres que viven con VIH principalmente y que repercuten en el comportamiento sexual. Los modelos de atención médica requieren la inclusión de miembros de la comunidad, asesores pares, personas de las comunidades más afectadas, pero que hayan tenido esta asimilación para poder disminuir y visibilizar las actitudes discriminatorias. Esto lo vemos porque ha habido experiencias en algunos lugares como la Clínica Especializada Condesa de la Ciudad de México que han dado resultado frente a esto. Y eso sería todo en mi parte. Muchísimas gracias, Gerardo, por la presentación. Nos contextualiza el desarrollo de propuestas en el marco de la atención de personas que viven con VIH. Es muy interesante si nos ponemos a pensar que el desarrollo de política pública dirigida a nosotros los hombres como finales beneficiarios de esta, siempre ha estado, o principalmente ha estado enmarcado en la dimensión de la salud, ya sea desde una mirada epidemiológica, como bien Gerardo lo planteaba en el tema del VIH, o desde una mirada demográfica, digo yo, desde la posibilidad del acceso de los hombres a métodos anticonceptivos y de manera concreta a servicios de vasectomía. Según cada país, el avance en estas políticas ha sido mayor o menor. Ciertamente hay países que tienen en servicios de salud pública avances significativos, de manera particular salud de hombres, que es el caso de Brasil. Y en otros países casi inexistente o subsumida bajo una lógica de seguro universal de salud, pero que no brinda un servicio concreto o tiene iniciativas concretas dirigidas a los hombres. Hay una emergencia, por supuesto, en la temática de la prevención de la violencia machista, que lleva a algunos estados también a la generación de algún tipo de política pública, pero que cruza más por el proceso penalizante o eventualmente el proceso de información o sensibilización en torno a la violencia machista, como bien nos lo presentó hace un momento nuestra colega de Brasil. Estamos en el 8º Coloquio Internacional de Estudios sobre Varones y Masculinidades, mesa 30, Masculinidades y Políticas Públicas. Quisiera dar pie a que podamos generar un espacio de diálogo. No somos muchos en sala, ni muchas, es decir, podemos dialogar entre todos y todas. Me pide Control Central desde Ecuador que para quienes no han sido expositores y desean utilizar sus micrófonos para preguntar o hacer comentarios, nos hagan la solicitud a través del chat interno, ya que no se puede habilitar de manera autónoma, necesitamos que lo autoricen desde control interno. Entonces, antes de dar la palabra a los participantes de la mesa, quisiera ver si hay alguna solicitud por chat interno de autorización de uso de micrófono para poder irlos habilitando y así tener el diálogo.
Bueno, mientras se van animando a hacer preguntas, yo daría pie a los expositores a que pudiéramos hacer un comentario general y de cierre en torno a su presentación y lo debatido en esta mesa. Quiero invitar a la primera expositora, Nadia de Jesús Santos, si tiene algún comentario para ampliar y o hacer una reflexión en torno a su presentación y lo puesto aquí en la mesa en torno a política pública. Nadia, tienes opción de habilitar tu micrófono. Olá, Nadia. Olá, eu não sei se no início da minha apresentação, eu explicitei que a minha pesquisa é políticas públicas e violência contra mulheres, e a partir do desdobramento desse trabalho que eu estou desenvolvendo na minha pesquisa de doutorado, aí notamos que... E eu participo de um grupo de pesquisa, masculinidades, né, para analisar, ver essas questões. E a partir do que eu tenho pesquisado sobre políticas públicas para as mulheres no combate, aí identificamos essa campanha publicitária como uma política pública de combate. E a partir disso aí é interessante como a gente tem visto, e aí eu comecei a pesquisar também mais sobre essas questões da masculinidade para entender com o desdobramento disso e como consequência também negativa a questão da violência contra as mulheres, e visto como no Brasil, por exemplo, quando a gente vê a questão da masculinidade, a população carcerária no nosso país hoje, a maioria é de homem, né? E aí, aí a gente começa a refletir, a gente tem refletido e debatido muito sobre isso, quais as políticas públicas que têm sido desenvolvidas em nosso país para uma reflexão sobre como essa masculinidade tóxica tem levado a essa população masculina a ser maioria presa, né? População presa no nosso país. E temos notado também que, assim, que são mais ações de projetos que têm levado essa reflexão sobre a masculinidade tóxica como algo que provoca que é um problema tanto para o homem quanto para a sociedade como um todo, que tem partido dessas iniciativas, né? E a partir desse debate da sociedade civil, digamos assim, que tem surgido as políticas públicas para reflexão e combate da mesma. Inicialmente eu quero pontuar essa questão. E aí, como essa questão das masculinidades tem atravessado a língua, porque eu sou da linguística, né? A minha pesquisa é em linguística, então, assim, como essas questões atravessam a língua, né? O interesse da minha pesquisa é esse, né? Como essas questões se materializam na língua, e eu trabalho isso a partir da perspectiva da análise do discurso, né? Essa relação da língua com a sociedade. Muchísimas gracias, Nadia, ¿no? Pone un desafío más en la mesa, que es el desarrollo de políticas para sectores de hombres que históricamente no se han desarrollado, más allá de la penalización del delito. En el caso de privados de libertad, donde se está reproduciendo y reconfigurando toda esta conducta y práctica machista, no se tiene ningún proceso significativo de cambio o rehabilitación. Más bien se sigue llenando los espacios carcelarios con hombres que delinquen y en muchos casos en sistemas de justicia y que no necesariamente responden a la justicia, solamente generan una pena. Só pontuando uma questão aqui rápida, que é justamente isso. Quando a gente pensa em políticas públicas, estão muito mais voltadas à punição do que à reabilitação dessas pessoas para o retorno da sociedade. E isso é muito preocupante, e até porque, assim, para que a gente haja uma redução, já que o meu foco é a questão da violência contra mulheres, para que a gente haja uma redução da violência... Fechei aqui o meu microfone sem querer. Para que haja uma redução da violência contra as mulheres, se a questão é a masculinidade tóxica, a gente precisa ter um trabalho de combate a essa masculinidade tóxica para que haja redução da violência contra as mulheres, e não só a punição. Porque quando a gente trabalha só com a punição, a gente pune a pessoa, o agressor, mas outras pessoas são agredidas também. Outras pessoas são agredidas porque a gente não combateu
o centro ali, né, que é o pensamento, a visão, essa construção tóxica, né, que faz com que haja essa materialização na agressão. Então, a questão é, a gente precisa de políticas públicas que levem a sociedade a uma reflexão e uma mudança de pensamento no que é o ser homem, né? Do que é ser... que há outras possibilidades de masculinidade a não apenas o agressivo, né? E que porque hoje o que a gente nota também é que há muito assim da sociedade como um todo essa questão de fortalecer o masculino é aquele forte, é o que não chora, é o que é forte no sentido de responder de forma agressiva, de ser durão, e a gente precisa desconstruir isso, né? A gente precisa desconstruir isso. É isso. Muchísimas gracias, Nadia. Y evidentemente esto nos lleva a pensar en la importancia y la necesidad de programas preventivos, es decir, educativos en una sociedad que vayan, por ejemplo, desde la escuela. Esto implica en las reformas educativas de nuestros países, la inserción de currículas que cuestionen y reflexionen el tema del machismo. Son desafíos que están pendientes y que lamentablemente en nuestra América Latina, según la diferencia de cada país, no todos han desarrollado una reflexión en torno a este tema. Buen punto que no sea solamente punitivo, castigador el sistema en torno a esto, sino preventivo, y esto implica procesos educativos. María Alejandra, queremos invitarte a que puedas hacer un comentario a partir de lo escuchado en la mesa, pero también si tienes interés de ampliar algún tema particular de tu presentación. Muy interesante la pregunta que nos hacías al final. Sí, un poco de lo que estamos hablando me parece, y que tiene mucho que ver con todos nosotros, lo que dice Nadia y lo que dice Gerardo, es de los discursos del Estado, ¿no? A partir de sus acciones hay una presencia, un discurso del Estado que promueve una marca de desigualdad en todos los lugares, ¿no? De modo que el Estado comienza... con sus políticas, la ausencia de ellas, las que no o las que lleva adelante, está marcando una situación. En la Argentina, respecto de Gerardo, yo recuerdo que estos últimos años los estudiantes de medicina tuvieron una guía cuando se reciben y tienen que entrar en la especialización, una guía de género, ¿no? Me parece que eso cambió mucho la mirada de las instituciones, en ese sentido, de los que van a ser médicos, ¿no? Porque la institución viene con sí. Pero bueno, los médicos más jóvenes, me parece que, aunque no adhieran, tienen que estudiar esas guías de género y tienen que plantear un discurso que involucra a todas las personas. Así que, bueno, y la autoridad pública, en términos de Olavarría, tiene sexo, género y encarna una masculinidad en este momento y tiene todos esos atributos que están llamados a una masculinidad hegemónica y que se han fortalecido a lo largo de los siglos. Así que nuestra tarea como investigadores debería ser visibilizar, por lo menos mostrar esas cuestiones. Eso es todo lo que me parece que podríamos decir como para cerrar, y felicitaciones a Gerardo y a Nadia. Bueno, a Nadia me costó un montón escuchar, pero yo hice el esfuerzo. Nuestros hermanos brasileños nos hacen ahí hacer ejercicio de la palabra. Bueno, muchas gracias, Jimmy. Gracias, María. Definitivamente hay varias preguntas que surgen en el ambiente en torno a política pública y masculinidades, ¿no? Uno es ciertamente el sujeto de la política pública, ¿no? En este caso, nosotros, los hombres, la masculinidad encarnada en nuestras corporalidades, por supuesto, de manera material es mucho más concreto el tema de la salud, pero hay otras dimensiones en la política pública que definitivamente están quedando en el olvido o no son abordadas, y muchas veces creemos que el referente de una política pública en masculinidades son avances sociales asociados, por ejemplo, a las licencias de paternidad,
pero que ciertas realidades económicas de nuestros países latinoamericanos beneficiarán a un porcentaje mínimo de hombres, por ejemplo, que tienen un trabajo estable o lo que ustedes llaman en blanco, ¿verdad? En la Argentina, es decir, en Bolivia seríamos menos del 20% de los hombres que estamos activos laboralmente, que tendríamos beneficio en esta temática. Entonces, esto nos lleva a pensar cómo el sujeto de la política pública, nosotros los hombres, nos configuramos desde una lógica de movimiento y demanda. Una política pública también surge por una necesidad visibilizada. Y como bien María decía, nos desafía en la academia a generar datos para mostrar la necesidad de política pública que beneficia a la gran mayoría, ¿no? Y en este caso el sujeto masculino nunca fue visto como un sujeto de política pública. Solamente somos hacedores de política pública para los otros, ¿no? Esos otros en necesidad, en minoridad, pero nunca nos vemos nosotros mismos. Y yo siempre decía, los parlamentos, los consejos directivos de cualquier instancia de gobierno, sea nacional, subnacional, principalmente está constituida por hombres, ¿no? Supuestamente tendríamos que haber generado alguna política que nos beneficie, comillas, pero es lo que menos sucede. Gerardo, ¿cómo ves este escenario? Pero además invitarte a que puedas complementar tu presentación y una reflexión en torno a lo dicho por Nadia y María Alejandra. Muchas gracias. Bueno, una de las primeras cosas al escuchar a Nadia y a María Alejandra es cómo sí hay elementos en común entre la región, o sea, Latinoamérica. Creo que sí tenemos muchos elementos en común, principalmente en estas prácticas de políticas públicas, en estas formas de replicar la violencia, que si bien tenemos nuestras particularidades en los países, pero que claramente sí se comparte el papel que se tiene que tener del hombre, donde tiene que ser el productor, donde tiene que ser el capaz de resolver, de responder, porque todo lo demás que no sea mirado desde este rol hegemónico de el hombre productor, rico, exitoso, trabajador, padre de familia, va a empezar a confrontarse con esta misma figura. Y esto lo conecto con el trabajo que realizamos, porque esta confrontación lo que está produciendo es que miedos, inseguridades, esta sensación de ser hombres de segunda, que en esta sociedad donde hay roles hegemónicos tenemos personas de segunda, tercera, cuarta, quinta y podemos tener combinaciones más fuertes, que es muy complicado poderlos visibilizar porque las políticas ya están tan normalizadas, así como la violencia que está entrelazada con estas políticas está tan normalizada que es dónde y cómo lo reflexionamos. Y creo que ese es el otro extra que quisiera agregar. Si bien el papel de la academia es el señalar y el mostrar esto que está pasando, creo que en los lugares y las oportunidades donde estos grupos, por diferentes situaciones de vulneración, se empiezan a unir, donde estos grupos, tanto feministas, que se están uniendo y están dándole continuidad a discusiones que no se habían dado, la marea verde y el aprobar el aborto en toda Latinoamérica como una fuerza muy grande, pero también con los hombres, estos espacios de vulnerabilidad y vulneración son los que están generando los diálogos. O sea, lo que veo yo es que hay una comunidad de hombres que viven con VIH más hermandada, más unida, si bien por una causa, pero también replicando modelos machistas, discursos machistas que están en un proceso de deconstrucción. Y creo que también la academia va a estar metiendo y va a poder poner barreras para investigar algunos temas hasta que los académicos también nos querramos ver como las personas vulnerables y que somos. Entonces, ahorita que escucho estas reflexiones, agradecer también la posibilidad de escuchar a las compañeras porque veo que se están haciendo cosas y todos estos pequeños avances van generando reflexiones, pero a la vez reconociendo que existen grupos que se están uniendo para tratar de tener una respuesta diferente y experiencias y vivencias distintas. No estamos solos, creo que es como con lo que me quedaría.
Muchas gracias, Gerardo. Definitivamente, el empezar a hacer esta reflexión en torno a política pública desde este enfoque del trabajo en masculinidades y además reconociendo en el sujeto concreto, nosotros los hombres, la implementación de estas políticas, abre un nuevo debate, ¿no? Y esto es importante. Cuando me invitaban a participar en la moderación de esta mesa, definitivamente en estos últimos años empezó a desarrollar una fascinación en este tema, porque la gran pregunta es cómo construimos política pública desde la mirada de las masculinidades y qué aporte significativo real tendrá esta. Y finalmente también la sostenibilidad en unos estados tan frágiles como los de Latinoamérica, según las variantes que cada país tenga, ¿cierto? Porque acordémonos, y eso lo estamos viendo con políticas dirigidas a las mujeres y a los derechos de estas, cómo cambian según el partido de gobierno de turno, ¿no? Es decir, podemos avanzar mucho con un proceso, pero podemos retroceder también rápidamente con otro, porque no son políticas de Estado, lamentablemente todavía se construyen desde la lógica de partido, desde la lógica de política de gobierno de turno. Pero bueno, este es el desafío y quiero invitar a las personas que hacen parte de esta sala a que puedan compartir sus reflexiones si así lo desean. No somos muchos ni muchas, así que podemos dialogar, tenemos un poquito de tiempo. Bernard, Emanuel, Gustavo, les invito a que puedan, si desean, solicitar el micrófono, compartir su reflexión en torno a lo presentado y plantearnos también debates nuevos. Necesitamos que manden un mensajito por el chat interno del Zoom solicitando la habilitación de su micrófono, por favor. Les invito a Bernard, Emanuel y Gustavo si desean hacer un comentario, reflexión o pregunta. Simplemente díganos, requiero micrófono y desde Control Central se les habilita el acceso. Nada, ninguno quiere tener algún comentario, opinión. Bueno, si nuevamente Nadia, Gerardo y María quieren hacer alguna complementación o cierre, les invito para que podamos compartir. Creo que estos espacios son muy ricos. Gustavo Flores está pidiendo solicitar la posibilidad de participar. Entonces, se le habilita el micrófono. También Bernard, qué bueno, un gusto Bernard, en un minuto también te habilitan el micrófono. Entonces, Gustavo, ya estás habilitado. Gracias por participar. Dinos de dónde estás comunicándote, de qué lugar, región de nuestra gran Latinoamérica. Sí, bueno, buenos días, Jimmy. Soy Gustavo de Bolivia, de La Paz. Y bueno, sí, siguiendo el tema. Perdón, Gustavo, ¿puedes hablar un poco más fuerte? Se escucha muy bajo el volumen. Bueno, ahora sí me escuchas. Mejor. Sí, bueno, yo soy Gustavo, soy de Bolivia. Un gusto poder participar de este espacio de reflexión, de análisis sobre políticas públicas para hombres. Creo que es muy importante empezar a dialogar, ¿no? Este tipo de diálogos, de encuentro. Creo que uno de los aspectos más importantes es de que muchas de las políticas públicas trabajan desde la exclusión, ¿no? Se generan desde la exclusión y creo que es algo que no puede seguir, ¿no? Yo pienso que tenemos que tener una mirada tal vez un poco más desde la despatriarcalización, desde la decolonialidad que ya está inmersa en la elaboración de normas y estructuras institucionales, ¿no? Entonces, creo que es importante identificar las necesidades, ¿no? Porque una norma se va a establecer en relación a las necesidades. Y en el caso particular de Bolivia, tenemos una debilidad muy grande en términos de políticas de salud para hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna forma están invisibilizados dentro del sistema de salud, especialmente el sistema público, y ni qué decir de la seguridad social o del sistema privado, ¿no? Entonces creo que es muy importante empezar en la reflexión y también dentro de un contexto internacional y mundial, ¿no? De cambio, pero sobre todo escuchando todas las voces desde toda la diversidad, ¿no? Que se
representa la masculinidad y la forma en que somos hombres, ¿no? Ese sería mi aporte, y creo que también es importante tratar de visibilizar problemas específicos como el tema de tuberculosis, por ejemplo, con VIH, el tema de diabetes con VIH, ¿no? Que son cosas que también son muy importantes, porque a veces en este tiempo de la pandemia se ha priorizado la atención de COVID y se han descuidado muchos programas, ¿no? De salud, especialmente para atención a hombres, ¿no? Y bueno, pues que al final son problemas. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Lamentablemente el volumen estaba un poco bajo, pero espero que podamos haberlo captado. Básicamente, Gustavo nos hablaba desde la importancia de ampliar la política pública en salud para hombres y de manera particular reconocer que durante la pandemia se ha priorizado el tema de atención de COVID, dejando de lado otras prestaciones, y también el tema de una mirada más estratégica de la política pública desde una mirada despatriarcalizante y decolonial, nos decía Gustavo. También tenemos la solicitud de Bernard. Bernard, por favor, ¿puedes habilitar tu micrófono? Hola, buenas. ¿De dónde nos hablas? Oba, bom dia a todos, todas, todes. Falo daqui de Belém do Pará, norte do Brasil, na região amazônica, né? Na Amazônia. Na verdade, primeiramente, parabenizar por todos e todas que apresentaram excelentes trabalhos. Só fazer um comentário, indo um pouco na mesma linha que a Nádia expôs ainda há pouco, e trazendo um pouco assim para a minha pesquisa, né, que eu pesquiso as representações da masculinidade através da produção audiovisual do heavy metal aqui na cena paraense, né? Então, a masculinidade na música, assim, no heavy metal, por exemplo, o feminino, a feminilidade, né, o ser sensível, o se emocionar, né, o chorar, ou até mesmo uma entonação diferente na voz, no comportamento, todas essas ações que são tidas como do feminino, né, para o heavy metal são ameaças, é uma ameaça. Então, elas precisam ser eliminadas. Se não eliminadas, se elas entrarem no mundo do heavy metal, precisam ser vigiadas, controladas, ou ficarem em posições dentro da hierarquia que existe nessa cena musical, em posições inferiores, subalternas. Por exemplo, uma mulher numa banda de heavy metal. Não, você vai cantar, você vai ser tecladista, mas você não vai ser baterista, você não vai ser guitarrista, você não vai ser baixista, né? Que são posições, digamos assim, com um pouco mais de destaque, né? Por quê? Porque uma mulher tocando guitarra, tocando bateria, né? Primeiro, não é o lugar dela, é o lugar do homem, né? Aí, se ela estiver ali, ela vai ameaçar o masculino que deveria supostamente ocupar aquele espaço, né? Então, a partir disso, vai se reforçando, aí vem uma reação, né? Uma reação da masculinidade, né? De se afirmar, de reforçar a virilidade, reforçar a força, né? Então, só queria fazer essas observações, né? O quanto, no caso, nesse espaço musical do heavy metal, o quanto isso é importante nós sempre observarmos essa situação relacional da masculinidade se relacionando com a feminilidade, em contraste com a feminilidade e tecendo essas relações de poder, né, entre os dois, né? É isso. Assim, só um exemplo, né? Para finalizar, um exemplo. Teve o Rock in Rio recentemente no Rio de Janeiro, e a Cripta, uma banda feminina de death metal brasileira, se apresentou no festival e choveram comentários machistas na internet, e também falas machistas lá durante o show. Mas por quê?
É uma banda feminina, formada só por mulheres, tocando death metal, ou seja, um subgênero do heavy metal, um subgênero mais extremo, mais agressivo, que supostamente deveria estar sendo executado e produzido por homens, e não por mulheres, né? Aí vem a questão, mais uma vez, né? O feminino ameaçando esse domínio masculino dentro do heavy metal. Mas é isso. Obrigado pelo espaço. Muchas gracias, Bernard, desde Brasil. Definitivamente lo que pones es cierto, ¿no? Yo creo que todos concordamos de que este modelo hegemónico, este modelo machista, se está reproduciendo para sostenerse, pero también se está reconfigurando porque empieza a aparecer en dimensiones, o lo empezamos a visibilizar en dimensiones con sutilezas muchas veces y a veces con brutalidades, ¿no? Y el ejemplo que nos planteaba de rock, Bernard, es muy interesante. Yo hace pocos días, bueno, al día de ayer estaba en Potosí, sur de Bolivia, y justamente hablábamos de cómo la juventud ha empezado a utilizar este concepto relativizante del machismo para decir que ya no es tan machista o es menos machista, que es el concepto de micromachismos, ¿no? Que nuestros amigos en la Argentina y en España lo han generado como un concepto cuestionador de las masculinidades machistas y sus prácticas en la sutileza, pero ahora se usa el concepto micromachista para decir, ya no soy tan machista, sino soy menos o poquito machista, ¿no? Pero vemos cómo en espacios como el rock, y bien importante el ejemplo que nos plantea Bernard, todavía se reconfigura estos temas. Y por supuesto, esto nos lleva a seguir repensando cómo generamos una política pública en este contexto, en esta realidad donde los estados son patriarcales, donde los estados reproducen y sostienen este poder y por supuesto sus instancias, sus operadores, llámense gobiernos locales o gestores de política. Quisiera invitar a Gerardo, a María y a Nadia si tienen algún comentario en torno a lo planteado en la mesa y pues nada, tenemos un poquito de tiempo para seguir debatiendo sobre la política pública y las masculinidades. Gerardo. Sí, yo algo que quería mencionar, escuchando a Gustavo esto que decía de por qué partimos para generar estas políticas muchas veces partimos del dolor o del excluido para tratar de generarlas. Una de las primeras cosas que me venía es cómo producimos incomodidad. Lo que va a producir todas estas variaciones, todos estos retos a los modelos hegemónicos van a ser incomodidades. Y yo pensaría que para generar políticas públicas, sí, voltear a ver a aquellos que son los excluidos, pero el papel de los medios de comunicación va a ser extremadamente importante. Y esto lo pongo en un ejemplo muy concreto con la viruela símica. Cuando nosotros vemos la viruela símica y la pandemia por COVID, ambas pandemias, llega un momento donde tenemos una vacuna para resolver esto. La necesidad frente a COVID que afectaba a toda la población y principalmente a personas de la tercera edad que tienen otra serie de significados alrededor de este grupo, se vuelve prioritario y es un capital político que se explota. ¿Quién tiene primero las vacunas? ¿Quién hace el mejor ejercicio de vacunación? Pero cuando vemos la viruela del mono, que inicialmente en México y en América Latina se ve como una amenaza de nos va a llegar y es un problema de muchos años en África, pero cuando se traduce a que los hombres que tienen sexo con otros hombres son el grupo más afectado por la viruela del mono, el papel del Estado para conseguir o procurar las vacunas, al menos en México, se ha vuelto inoperante. O sea, es lento. Y vemos ya las realidades en otros países de Centro y Sudamérica que ya tuvieron el acceso, que ya tienen la compra de estas vacunas. Y entonces, apostarle hacia las relaciones internacionales y la comunicación internacional, creo que es una forma de podernos mirar y reflexionar también nosotros mismos. Este ejemplo que ponías de micromachismos es cuando nosotros nos vemos y nos encontramos con estos otros que han tenido realidades diferentes o similares, dolores que podemos compartir o no, creo que es lo que nos hace reflexionar y yo también le apostaría a la palabra hermandad. Nos hermandamos con ese sentimiento y entonces buscamos.
Y esto lo digo porque actualmente hay toda una manifestación y movilización en México para que se tengan las vacunas de viruela símica. De hecho, se ha señalado al subsecretario de Salud, a Hugo López-Gatell, como el principal responsable y barrera. Entonces, ya no nada más vemos que la política pública es este sistema o este elemento abstracto social, tiene cara, tiene nombre y tiene acciones muy concretas, que puede ser la firma o no firma de un documento para que siga todo un proceso. Y aunque haya todo un sistema de respaldo, por esta misma dinámica política que se tiene en el mundo, porque no es algo exclusivo de México, se pueden generar barreras para millones de personas y con efectos o repercusiones para la salud. Porque la efectividad de la vacuna va a alcanzar su punto máximo, hablando de la viruela del mono, pasado un mes y medio. Entonces, para ver los beneficios de esta vacuna, tendríamos que iniciar ahorita para que no haya nuevos casos. Y aún así, alguien con formación, porque al final el doctor Hugo López-Gatell era docente e investigador del Instituto Nacional de Salud Pública en México, y aún así, al estar en este estado, también desconozco, hay elementos que no vemos, puede ser la barrera. ¿Por qué? Nos podemos quebrar la cabeza aquí pensando si hay una agenda oculta, si hay una homofobia claramente, pero al final la acción no está. Entonces, apostarle a la comunicación y al señalamiento es complejo, puede ser doloroso, pero creo que es algo hacia lo que tenemos que ir. Creo que este es mi lado más activista y menos académico, pero también en la parte más académica creo que tenemos que recuperar esas experiencias porque también atoran las investigaciones. Eso es lo que quise decir. Gracias, Gerardo. Yo creo que has tocado un punto que es muy importante. La gestión de la política pública está en manos de hacedores de política pública y estos son espacios político-partidarios que siempre van a cruzar por el cálculo, ¿no? El cálculo político, van a cruzar por el capital político y lo que les puede costar. Entonces comprenderemos muy bien que no es solamente la generación de datos, información, realidades, sino hay un cálculo partidario político del beneficio o no de generar una política determinada. Y por el otro lado también la movilización social, ¿cierto? Y ahí tenemos un tema pendiente. Los hombres en general no nos articulamos para demandar nada, a no ser que sean espacios muy concretos. Por ejemplo, hombres que están atravesando por el tema del VIH, por decirte, podrían movilizarse ciertamente, ¿no? Pero digamos, en general no vamos a ver una marcha de hombres pidiendo salud pública o salud para hombres. Entonces, comprenderemos también que el cálculo político ahí mide que no hay un sujeto demandante de esta política y somos nosotros, los espacios académicos activistas, los que hemos identificado la necesidad de la importancia de esto. Ahí yo creo también que habrá que hacer algunas reflexiones en cuanto al vínculo entre la demanda y la solución, es decir, una política pública que responda a una demanda social. La demanda social no está movilizada y está ahí todavía en el espacio de nuestros debates. Y ahí María Alejandra quiere tener una participación. Vamos, María. Sí, lo que quería decir es que, bueno, respecto de lo que estás diciendo, nosotros hemos encontrado en la investigación que los varones son los que menos responden a las encuestas como elemento metodológico de búsqueda de información, de datos. Ese es un elemento que hemos observado, que si bien las mujeres contestan las encuestas, los varones no. Y me parece que como ir y discutir, ¿no? Y bueno, es algo que tenemos que pensar, ¿por qué no nos contestan las encuestas de algún modo? Eso me parecía que tenía que ver con lo que venías diciendo, que es que no estamos presentes, que no están presentes, ¿no? Que no salen a discutir, a hablar de estas cosas y que lo venimos viendo en otras mesas, ¿no? Donde la salud mental implica este silencio de los varones en sus cuestiones, ¿no? Bueno, eso, perdón. Gracias, María. Imaginémonos en temas tan concretos como nuestros cuerpos, ¿no? La salud integral, el cuerpo propiamente. No salimos articulando acciones en torno a eso, menos en otros temas, ¿no? Gran debate el tema de la política pública y las masculinidades. Nadia, ¿quieres hacer algún cierre, comentario?
Enquanto os colegas falavam aí, eu fiquei pensando uma questão, assim, a gente vive em uma sociedade patriarcal e que quando a gente fala, assim, de políticas públicas destinadas aos homens, assim, ainda há uma resistência, assim, de certa forma, de aceitação. Eu falo partindo dessa campanha publicitária que foi desenvolvida para refletir sobre as masculinidades e aí um dos pontos foi um vídeo, né? É um vídeo também, eu não trouxe aqui para análise porque é muita coisa, mas tinha um vídeo em que falava sobre essas masculinidades e foi colocado no YouTube. E os comentários que tinham sobre esse vídeo, sobre a campanha como um todo e sobre o que o vídeo falava sobre essa questão da masculinidade, que era necessário combater essa masculinidade tóxica. E como a reação de uma parcela da sociedade, os comentários eram mais de homens, assim, como se não existe essa questão da agressão, não tem a ver com masculinidade, como se há uma resistência, né, de compreender assim, que há uma necessidade de campanhas, de políticas públicas em determinados contextos para homem. Por exemplo, para a questão da saúde, que é o trabalho de alguns dos colegas aqui, há uma resistência, por exemplo, de se cuidar, de ir ao médico, e foi tão imaginário assim, de fortaleza de que o homem é forte, que há uma resistência de aceitar essas políticas públicas também. E aí, por isso que a necessidade, além de políticas públicas destinadas assim, de política pública direcionada para a educação mesmo, para que a gente tenha uma nova geração aí, porque os que estão, a gente tem que fazer políticas públicas para que eles tentar, mas assim, essa nova geração de homens que vão chegando, venham tendo essa formação desde a educação da escola mesmo, para que tenha uma nova visão do que é ser homem, né, de fato, e isso aí vai partir das políticas públicas educacionais. E que ainda eu vejo ainda muitas, pelo menos aqui, né, partindo da minha realidade, que ainda vejo muito frágil, assim, políticas públicas educacionais para refletir sobre o que é ser homem mesmo, essa masculinidade, né? É isso. Muchísimas gracias, Nadia. Emanuel está solicitando la palabra. ¿Puedes habilitar tu micrófono y si deseas tu pantalla también? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, mi nombre es Emanuel. Trabajé en conjunto con Gerardo el tema de las reflexiones en torno al acompañamiento de HSH. Antes que nada, sí me gustaría agradecer todas las participaciones y toda la información muy, muy valiosa que han facilitado cada uno de los expositores y expositoras. Es un comentario muy simple el que quiero realizar, que creo que también es importante realizarlo en torno a lo expuesto por mi compañero Gerardo. Y es sí entender también esta parte de cómo estos juicios y esta homofobia internalizada del personal de salud y de incluso el sujeto mismo que acude a el servicio de salud y se convierte en una barrera en la atención, a llegar a la atención a los servicios de salud, ¿no? Y a generar políticas públicas que faciliten esta atención y estas necesidades que necesitan visibilizarse, ¿no? Algo que me gustaría contribuir, si es cómo esta homofobia internalizada, pues también se ve cruzada por una parte interseccional muy, que se vuelve interseccional también, ¿no? En mi labor también me desempeñé como acompañante alrededor de 3 años. Pude observar que no solamente era esta homofobia internalizada, sino que además había todo un contexto de por medio en donde si la persona es blanca, un hombre gay blanco, además extranjero, pues es atendido con menos juicio y con más facilidad a una persona que
vive en las periferias, que tal vez su raza, su tono de piel, su etc, etc. Creo que todos estos aspectos de racismo y xenofobia también se incluyen en esta discusión, ¿no? Porque al final el hecho de ser hombre y debatir sobre estas políticas, pues también se cruzan estas partes del contexto en el cual me desenvuelvo, ¿no? Creo que es sumamente importante abordar estos otros aspectos también, porque al final, pues estos influyen en qué tanta violencia o qué tan violentado, violentade soy por parte de estos servicios o del Estado mismo, ¿no? Y pues agradecer simplemente la participación de todos los presentes. Gracias. Muchísimas gracias, Emanuel. Buen punto, porque es importante también utilizar múltiples variables para el análisis, tanto del sujeto que pueda o no demandar una política pública, como de los sujetos que generan una política pública y su implementación, ¿no? Entonces, variables como la raza, etcétera, también se constituyen clase social, etcétera, en elementos importantes. Mire, me acaban de comunicar que desde el control central, que Oscar Laguna pudo sumarse a nuestra reunión. Él tiene una presentación. Le damos 10 minutos a Oscar. Bienvenido, Oscar, para que puedas hacer una presentación resumida por tema de tiempo. Espero que puedas hacerla. Me permito presentarlo. Es Oscar Emiliano Laguna Maqueda. Él participa en el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México. Y la presentación que tiene para nosotros se refiere a las modificaciones en la expresión de la masculinidad a partir de una política pública. El caso de la implementación del protocolo para la prevención, atención y sanción de hostigamiento sexual y acoso sexual en la administración pública federal del gobierno mexicano. Oscar, puedes habilitar tu micrófono. 10 minutos para tu presentación. Si necesitas diapositivas, creo que no, por donde nos estás transmitiendo. Bienvenido, gracias. Es una disculpa, pensé que me tocaba el día de mañana y vengo bajando de un avión. Les comento, mi presentación es sobre una política pública que se instauró en México desde 2016. Es un protocolo para la atención, prevención y sanción del acoso sexual y el hostigamiento sexual. El hostigamiento sexual y acoso sexual en la Administración Pública Federal es un problema que es cotidiano. Debido a la construcción de la masculinidad, muchas veces la masculinidad tradicional resulta ser muy tóxica, y sobre todo en entornos cerrados donde comparten el espacio hombres y mujeres, hombres que usualmente cuentan con poder y que piensan que pueden acosar u hostigar a sus compañeras de trabajo. Muchas veces no se requiere que haya una relación de poder. Simplemente por el hecho de ser hombre, los varones deciden acosar. He estado realizando instancia de seguridad pública federal. En ella he identificado los problemas que ha tenido este protocolo. Les comento cómo surgió. En 2016, a partir del cambio en la Constitución, en el artículo primero constitucional, se decidió que era necesario prevenir el acoso y proteger los derechos humanos de todas las personas. Asimismo, la COSEDAO pidió que México tomara cartas en el asunto en materia de acoso y hostigamiento sexual en la administración pública. De ahí se creó un protocolo, el cual fue obligatorio el conocimiento. Primero nos capacitaron a todos en 2016 de manera presencial. Posteriormente, el Instituto Nacional de las Mujeres creó un curso en línea, el cual la fecha. El año pasado, en enero de 2020, fue actualizado el protocolo. Sin embargo, al analizarlo, encontré algunos problemas. En primer lugar, fue una decisión vertical, es decir, racionalmente se decidió que esta política pública había que resolverla. Entonces se analizaron todas las opciones, las variables, y se decidió que la mejor opción para que racionalmente se resolviera el problema de acoso y hostigamiento era el protocolo. ¿Qué fue lo que ocurrió?
que no se tomó en cuenta este protocolo, y al ser obligados a tener la capacitación, en este caso mixta, lo que hicieron fue crear nuevas formas de hostigar a través del uso de distintos medios, por ejemplo WhatsApp o medios electrónicos. Asimismo, la relación con las mujeres cambió. Ya es una práctica más sutil. Este hostigamiento se volvió sutil, se hace como un juego en ocasiones, y cuando el hombre tiene poder, puede hostigar a las mujeres, pero como a forma de juego. Cualquier cosa que resulte molestar a la mujer, le dice, ay, perdón, pensé que estábamos jugando, y se retira. A partir de eso, cuando la persona puede hostigar laboralmente a la mujer, han creado, de acuerdo a Goffman, una especie de equipo, donde la secrecía y las lógicas de complicidad se vuelven permanentes. Los hombres deciden entre ellos autoevaluarse o evaluar a su equipo y decir quién puede o no hablar de las mujeres abiertamente. Se hacen como evaluaciones, son a base de preguntas, como para definir, ¿tú eres uno de nosotros o eres de los que tienen una masculinidad nueva? Estos cambios han impedido que realmente el protocolo sea eficiente y eficaz. De hecho, ha sido en aumento el número de casos, sobre todo porque las mujeres ya saben que existe el protocolo, pero, por ejemplo, en 2019 hubo 210 casos de acoso, pero en 2020, en plena pandemia, eran 255. Entonces, lo que se identifica es que el protocolo, por un lado, sí está apoyando a que se descubran estos problemas, pero por otro no fue adecuado en el sentido de que no se tomó en cuenta la construcción de las mujeres. Si tomamos en cuenta la idea de liquidez de Bauman, que Tristan Bridge cambió y dijo que el género es líquido en el sentido que se amolda a las necesidades de los sujetos o de los grupos de sujetos, lo que ha ocurrido en la Administración Pública Federal es que los sujetos modificaron su unidad, pero para mal, en el sentido de que las prácticas que anteriormente las hacían abiertamente y que pensaban tenían el derecho, ahora las realizan de manera velada, lo realizan a través de grupos de WhatsApp, donde se intercambian fotos, donde se intercambian datos de las personas, de las mujeres, para ver qué tan factible es o no hostigarlas. Entonces, como les comento, al haber sido una decisión vertical, me recordó a las políticas de los años 70 de mujeres en el desarrollo. Se buscó un cambio positivo para las mujeres, pero se excluyó en la toma de decisiones a los hombres y en la manera de cómo implementar el protocolo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que los hombres se encerraron en sí mismos y ahora ven a las mujeres como si no un enemigo, como alguien que deben cuidarse. Y la única forma de cuidarse es entre ellos, creando estos equipos secretos en los que permitan que continuar estas prácticas de manera velada o de manera más sutil. Considero que hubiera sido necesario identificar cómo se construye el género de los comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar, por la transmisión. Las ventajas hoy de la tecnología nos permiten acompañarte en tu salida del aeropuerto. En todo caso, como vemos, las presentaciones nos han permitido hacer un paneo bastante amplio. Hemos tenido una presentación en cuanto a campañas preventivas, informativas sobre la prevención de la violencia machista en Brasil, en el caso particular Bahía. Hemos tenido la oportunidad de hacer una reflexión crítica en cuanto a
al valor y uso de la política pública dirigida a los hombres a partir de la experiencia de un levantamiento de datos en Matanzas, en un municipio de la Argentina. También hemos podido ver cómo se ha gestado una política o servicios para hombres que tienen sexo con hombres y viven con VIH. Y la última presentación nos ha llevado a hacer una reflexión en cuanto a políticas que previenen el hostigamiento en México. En todo caso, las reflexiones nos han conducido ciertamente a varios puntos. Un punto importante, me parece, es el que se refiere al sujeto de la política pública, es decir, los hombres. Bien, María decía que los propios hombres no generan datos, son resistentes a las entrevistas, decía ella, y esto llama la atención porque ciertamente no logramos identificar, porque no hay la información, no hay el dato que lo brinden para poder identificar necesidades. La otra dimensión es que ciertamente han habido avances en políticas dirigidas a la salud de los hombres, según cada contexto y cada país, con sus dimensiones particulares, pero hay otras dimensiones pendientes de trabajo, que es el tema de la educación pública, por ejemplo, en torno a la prevención de las culturas y prácticas machistas, también que mucha de la política pública que se ha generado vinculada a la masculinidad o a los hombres está desde la lógica punitiva y penalizante, ¿no? En el caso particular de temas de violencia. Entonces, está claro que el escenario de la política pública se constituye en un desafío importante para la reflexión de quienes estamos involucrados, sea desde la academia, sea desde el activismo o ambos, en la generación de la política pública. También reconocíamos que aquí la actoría de nosotros, los propios hombres, en la demanda y gestión de la política pública es muy importante, no solo como hacedores de política pública, históricamente instalados en el poder público, sino también como sujetos demandantes de política pública dirigida a nosotros los hombres. Un espacio nuevo de debate que nos llevará, por seguro, a plantearnos nuevos escenarios para seguir reflexionando sobre política pública, masculinidades y hombres. Quiero agradecer profundamente a nuestras expositoras y expositores. Quiero agradecer aquí en la mesa 30, Masculinidades y Política Pública, a Fabio Araujo Oliveira y Nadia de Jesús Santos, quienes desde la Universidad Estatal de Campinas, Brasil, desarrollaron la presentación, el discurso sobre masculinidad tóxica en una campaña publicitaria gubernamental, a María Alejandra Val de la Universidad Nacional de La Matanza en Argentina, que nos presentó una reflexión en cuanto a desigualdades por las que atraviesan los varones que viven en La Matanza, a Gerardo Iván Martínez Vizcaíno, Eduardo Enrique Cetina Bautista y Pablo Emanuel Flores Escobar, de México, quienes hicieron una reflexión en torno al acompañamiento de hombres que tienen sexo con hombres que viven con VIH, compartiendo la vergüenza, culpa y machismo, y a la presentación reciente de Óscar Emiliano Laguna Maqueda, del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México, quien nos presentó las modificaciones en la expresión de la masculinidad a partir de una política pública, el caso de la implementación del protocolo para la prevención, atención y sanción de hostigamiento sexual y acoso sexual en la Administración Pública Federal del Gobierno mexicano. Me piden desde Control Central si podemos, por favor, abrir todas nuestras pantallas para una foto de grupo y así quede para la historia esta mesa, la mesa 30, Política Pública, y se registre en los anales del coloquio, 8º coloquio sobre masculinidades y varones. Muchísimas gracias a los organizadores desde Ecuador por este esfuerzo y por el uso de esta tecnología innovadora, creativa y a veces difícil, que nos puede complicar, pero también nos puede facilitar el encuentro. Un abrazo fraterno, sororo para todos y todas y desafiarnos a seguir hablando de política pública. Muchas gracias por haber participado en este evento.